Hola, soy la profesora Marta Edith Hernández López y en esta ocasión les voy a compartir un tema que se llama equilibrio de mercado. Es un tema de economía muy importante, puesto que en él vamos a comprender o vamos a entender cuáles son los elementos del mercado, la forma en la que se comporta y sobre todo vamos a poder determinar de manera matemática el precio y la cantidad de equilibrio, o lo que entendemos como equilibrio de mercado. Bueno, el objetivo de esta sesión es que ustedes comprendan los fundamentos microeconómicos para analizar el comportamiento de un mercado y sobre todo poder determinar su equilibrio. Lo primero que tenemos que considerar es la definición de mercado. Anteriormente entendíamos por mercado algún espacio o área geográfica donde concurrían compradores y vendedores a hacer un intercambio de mercancías. Sin embargo, en la actualidad tenemos mercados en espacios virtuales, así que vamos a ampliar un poquito esta definición, dejándola de la siguiente manera. Área geográfica o espacio virtual en el cual concurren compradores y vendedores de una mercancía para realizar transacciones comerciales, comprar y vender a un precio determinado. Ojo, hay que poner atención en los elementos implícitos en esta definición. Tenemos compradores, vendedores y un nivel de precio. Así pues, no podemos nosotros llamarle mercado a algo que carezca de alguno de estos tres elementos. Pensemos en una exposición de arte. Está quien oferta las obras de arte, quien demanda la visita o el poder apreciar una obra de arte, pero no necesariamente está implícito en él un nivel determinado de precio. Así que no podríamos llamarle a esto mercado, ¿sale? Hay que tener mucho ojo con eso. Bueno, los elementos del mercado son tres. La demanda, que está relacionada con los consumidores, la oferta relacionada con los empresarios y productores de bienes y servicios y el nivel de precio que se establezca para poder llevar a cabo la transacción. Vamos a analizar primero la demanda, uno de los tres elementos. No están en orden de importancia, los tres son igualmente importantes, pero bueno, para efectos de esta explicación vamos a analizar la demanda. Cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a los distintos niveles de precio. La demanda tiene una ley que establece que a medida que aumentan los niveles de precios, las cantidades demandadas disminuyen. Pensemos que ustedes concurren a algún centro comercial a comprar algunos enseres que necesitan para vivir y resulta que encuentran que los niveles de precio de las mercancías que comúnmente consumen han aumentado. Lo que va a suceder es que ustedes van a tener que comprar una cantidad menor de bienes y servicios. Así pues, esta ley también establece que cuando disminuyen los niveles de precios, los consumidores pues podemos adquirir una mayor cantidad de bienes o servicios. Si nos damos cuenta, o si ponemos un poquito de atención en esta lámina, la relación que existe entre precio y cantidad es una relación inversa, es decir, a medida que uno aumenta, la otra disminuye. Esto es precisamente lo que le da a la curva de demanda o a la recta de demanda una pendiente de tipo negativo o negativa. Y aquí lo podemos ver de forma gráfica, ¿no? Tenemos entonces el precio y la cantidad y tenemos un nivel de precios de 2 que aumenta a un nivel de precios de 2.50, si queremos ver este primer ejemplo. Tenemos que al precio de 2 la cantidad demandada es de 4 y al precio de 2.5 la cantidad demandada es de 2. Así que a medida que aumenta el nivel de precio, la cantidad disminuye pasando de 4 a 2. Esto de forma gráfica, de forma tabular, tenemos la identificación de una demanda. Podemos ver que a medida que aumentan los niveles de precios, las cantidades demandadas van disminuyendo. Así pues, la relación entre el precio y la cantidad es inversa. Esta característica es la que le da a esta curva o recta de demanda su notación más importante, que es que tenga una pendiente negativa. La demanda tiene dos tipos de cambios. Uno de ellos es movimiento y el otro es desplazamiento. Vamos a analizar el primero de estos. Vamos a entender por movimiento cuando en una recta de demanda nosotros pasamos de un punto a otro punto. Y esto solamente se va a dar cuando hay algún tipo de alteración en el precio. En el ejemplo que les estoy mostrando ahorita, tenemos un nivel de precios de 2 que pasa a un nivel de precios de 4.
lo que provoca que nosotros pasemos de un punto A a un punto C sobre la misma recta de demanda. Este movimiento únicamente puede ser causado por el principal determinante de la demanda, en este caso, el nivel de precios. El otro tipo de cambio es el desplazamiento. Los desplazamientos en la demanda se dan para expresar un aumento, es decir, cuando nosotros movemos toda la recta de demanda a la derecha, o para expresar una disminución, cuando nosotros movemos toda esa demanda a la izquierda. Y estos desplazamientos son causados por determinantes distintos al nivel de precios. Aquí tenemos cuáles pueden ser algunos de esos determinantes. Tenemos el precio, que es el que causa el movimiento, y la renta, el precio de los bienes relacionados, los gustos de los consumidores, las expectativas que tengamos de un futuro y el número de compradores. Todos estos 5 restantes provocan desplazamientos en la demanda, ya sea para aumentarla o para disminuirla. Ahora vamos a analizar la oferta, el segundo elemento del mercado. La oferta la vamos a entender como la cantidad de bienes y servicios que los productores, las empresas, están dispuestos a ofrecer a un precio determinado. También tiene una ley. Esta ley establece que a medida que aumentan los precios, la cantidad ofertada también aumenta. Y a medida que el nivel de precios disminuye, la cantidad ofertada también disminuye. Tenemos que para poder analizar la oferta, hacer un poquito de referencia a lo que es un empresario o un productor. Nos cuesta mucho trabajo a nosotros poder pensar como productores, llevamos años siendo consumidores. Bueno, la idea es que cuando el nivel de precios que los consumidores están dispuestos a pagar es mayor, yo como empresario o como productor ofrezco una cantidad mayor de bienes o servicios. Y al mismo tiempo, cuando los niveles de precios que están dispuestos a pagarme mis consumidores son menores, pues estoy menos dispuesta a ofrecer una cantidad determinada de bienes o servicios. Así pues, la relación que existe entre el precio y la cantidad ofertada, para el caso de esta ley, pues es una relación directa. Vemos que a medida que aumenta el precio, la cantidad ofertada también aumenta. Esta característica es importante y es esencial para poder clasificar una oferta, puesto que es la característica que le da una pendiente positiva a esta curva o a esta recta. Y aquí tenemos la expresión. Tenemos un nivel de precios de 2 que pasa a 2.5, es decir, me pagaban 2 por mis mercancías, ahora me pagan 2.5, entonces yo antes producía a un nivel de 3 y ahora produzco a un nivel de 4. Porque, bueno, basado en los niveles de producción y de ventas, es como los productores obtienen sus utilidades o beneficios. Esto hace que esta recta tenga una pendiente positiva. Esto de forma gráfica y ahora vamos a verlo de forma tabular. Tenemos un nivel de precios que va aumentando y la cantidad también va aumentando. Así pues, nosotros podemos tener 2 diferentes tablas sin que nos indiquen cuál es oferta y cuál es la demanda, y solamente entendiendo o visualizando el comportamiento del precio con relación a la cantidad, nosotros podemos determinar cuál tabla corresponde a cuál elemento, oferta o demanda. Bueno, la oferta también tiene 2 distintos cambios. Igual, tiene un movimiento y un desplazamiento. El movimiento también está dado por su principal determinante, que es el nivel de precios. Pasamos de un punto a un punto C sobre la misma recta de oferta, y esta fue por una alteración en el precio, en este caso un aumento. Pasó de 1 a 3 y pasamos del punto A al punto C. Recuerden, los movimientos para la oferta y para la demanda solamente se dan por alteraciones en los niveles de precios. Vamos a analizar ahora los desplazamientos. El desplazamiento de una oferta
es causado por cualquier determinante distinto al nivel de precios. Y tenemos entonces que la oferta también expresa gráficamente un aumento hacia la derecha y una disminución hacia la izquierda. Así pues, pensemos en que hay una devastación en un campo de fresa y entonces la cantidad ofrecida de fresas en un mercado disminuirá, desplazando la recta de oferta hacia la izquierda. Vamos a puntualizar cuáles son aquellos determinantes que causan los desplazamientos y cuáles son los determinantes que causan los movimientos. Tenemos al precio produciendo un movimiento a lo largo de la curva de oferta y tenemos que el precio de los factores, en este caso de los factores de producción, ya sea tierra, trabajo, capital, aumentan o disminuyen, la tecnología, las expectativas que se esperan del mercado y el número de vendedores, es decir, que haya un mayor número de firmas compitiendo en el mismo mercado. Bueno, una vez que entendemos cuáles son los tres elementos del mercado, vamos a determinar cómo se obtiene un equilibrio en forma matemática. El equilibrio de mercado tiene como definición, o lo podemos definir de una manera muy simple, expresando lo siguiente: es la cantidad demandada que iguala a la cantidad ofertada. Es decir, en este punto, las necesidades del demandante se igualan con las necesidades del ofertante, es decir, acuerdan un determinado nivel de precios que conviene a los dos. Bueno, el equilibrio del mercado, entonces, es un punto de intersección de las curvas de oferta y de demanda. Tenemos aquí las dos tablas que expresan precisamente un precio de 2 y una cantidad de 7 para la demanda y otro punto en la misma tabla de oferta donde tenemos igual un precio de 2 y una cantidad ofertada de 7. La expresión gráfica de un punto de equilibrio se da de la siguiente manera. Tenemos una curva de demanda con una pendiente negativa y una curva de oferta con una pendiente positiva, donde el punto de equilibrio se expresa en el nivel de precios 2 con una cantidad de 7. Dentro del equilibrio existe un área superior al precio de equilibrio que vamos a llamar excedente. El excedente de mercancías no es otra cosa que pensemos que al productor tiene como índice, digámoslo así, que el nivel de precios que los consumidores están dispuestos a pagar por sus mercancías es mayor de lo que esperaba. Entonces, mientras el nivel de precios es de 2, el empresario tiene una expectativa de 2.5. Así que él genera bienes y servicios superiores a los que en el mercado se están consumiendo. Lo que va a provocar es que se quede con un excedente de mercancías que no va a ser posible poder vender. También tenemos otro caso donde encontramos otra área debajo del punto de equilibrio, donde encontramos una característica del punto de equilibrio que se llama escasez. ¿Qué es la escasez? Bueno, resulta que cuando se espera que el nivel de precio sea inferior al precio establecido de mercado en equilibrio, lo que se provoca es que los consumidores, al encontrar en oferta o a un precio inferior los bienes y servicios que comúnmente consumen, adquieran una mayor cantidad. Veámoslo como ejemplo cuando nosotros encontramos mercancías con una rebaja o un descuento especial. Resulta que tal vez íbamos a comprar solo 7, pero terminamos comprando 10 porque estaban en una oferta considerable. Esto va a provocar que cuando algún otro consumidor requiera el mismo bien o servicio, probablemente ya no se tengan en existencia, así que vamos a provocar una escasez de bienes y servicios. Entonces, tenemos que si el precio es igual al precio de equilibrio, el precio que están considerando los consumidores y que están considerando los ofertantes es igual al precio de equilibrio, entonces tenemos un mercado estable donde no caemos en un excedente ni tampoco en una escasez. Una vez que comprendemos de forma gráfica qué es la oferta, qué es la demanda y cómo se expresa un equilibrio, vamos a
a ver cómo determinar este equilibrio de forma matemática. Vamos a partir primero de comprender las funciones de demanda y la función de oferta. La nomenclatura general para estas dos funciones es la siguiente. La cantidad demandada está en función de su principal determinante, que es el precio, y se expresa como igual a A menos B por P, donde A es la cantidad de mercancías que existen en el mercado, B expresa la pendiente, el tipo de pendiente de esta función, y P los niveles de precio. La oferta, igual, está en función de su principal determinante, que es el nivel de precios, la cantidad de mercancías ofertadas que existen en el mercado, la pendiente o el tipo de pendiente de esta función y el nivel de precios. Aquí podemos identificar llanamente o simplemente con el nivel con la cantidad que existe en la pendiente o con la pendiente positiva y negativa, cuál es una demanda y cuál es una oferta. Para poder determinar el equilibrio, vamos a utilizar la siguiente metodología. Esta es opcional. Nosotros podemos hacerlo de forma práctica. Sin embargo, es de principal importancia que ustedes se asistan de esta metodología porque nos va a poder llevar paso a paso a encontrar un equilibrio y además a poder recordar un procedimiento. Bueno, el primer paso es identificar la función de oferta y de demanda. ¿Dependiendo de qué? Pues de la pendiente, ya sea positiva o negativa. Igualar ambas funciones haciendo caso a la definición de equilibrio, que tiene que ver con la igualación de oferta y demanda. Agrupar términos semejantes, aquellos que carecen de una base y aquellos que tienen una base. Después vamos a despejar a P para encontrar un precio de equilibrio. El quinto paso es sustituir a P por precio de equilibrio en cualquiera de las dos funciones, ya sea de oferta o de demanda. Esto es porque, bueno, partimos de que estamos haciendo una igualdad. Y, por último, el punto número 6 sería hacer una representación gráfica de los resultados. Tenemos aquí un ejercicio práctico. Dice, calcula el precio y la cantidad de equilibrio dadas las siguientes funciones. Nos dan dos expresiones. Aquí tenemos 120 menos 10P y tenemos 5P. A simple vista, si nosotros no tuviéramos cantidad demandada ni cantidad ofertada, podríamos determinar cuál de estas dos funciones es oferta y cuál es demanda. ¿Cómo lo haríamos? Únicamente localizando el valor que está pegadito al nivel de precios, ¿no? Y aquí tenemos una pendiente de menos 10. Como la pendiente es negativa, entonces tenemos necesariamente que ligarla a una demanda. Y en este caso tenemos un valor asociado al nivel de precios positivo que expresa la pendiente positiva. Y sabemos que la pendiente positiva pues no es otra cosa que la oferta. Así que vamos a empezar con nuestro primer paso de la metodología, que es igualar la función de demanda con la función de oferta. Así tenemos 120 menos 10P es igual a 5P. El segundo paso es agrupar términos semejantes. Tenemos 120, que es un valor sin base, igual a 5P más 10P, las dos con igual base, por eso la estamos agrupando del lado derecho. Y lo único que vamos a hacer es despejar. Tenemos 120 es igual a 15 por P y vamos a hacer la expresión inversa a esta multiplicación, que sería una división, y tenemos 120 entre 15 es igual a P. Así encontramos que el precio de equilibrio es igual a 8. En los puntos de la metodología teníamos en el punto 5 que una vez que nosotros encontramos el precio de equilibrio, lo vamos a sustituir en cualquiera de las dos funciones. Como partimos de una igualdad, el resultado va a ser el mismo si nosotros sustituimos este precio de equilibrio en esta función que si lo hacemos en la función de oferta. Pero para simplificar un poquito este ejercicio, pues tenemos la función de oferta un poquito más pequeña, vamos a utilizar esa. QS o cantidad ofertada es igual a 5 por el valor de P, en este caso precio de equilibrio, que es el que encontramos y tiene un valor de 8. La cantidad de equilibrio entonces es igual a
40. El sexto paso de esta metodología y con la cual cerraríamos nosotros el procedimiento para poder calcular un equilibrio de mercado es hacer una expresión gráfica de ello. Entonces tenemos que el precio de equilibrio es igual a 8, la cantidad de equilibrio es igual a 40, tenemos una demanda con una pendiente negativa, una oferta con una pendiente positiva. Estamos determinando o colocando el área que representaría un excedente de mercado, es decir, cualquier precio por arriba de 8 estaría provocando un excedente de mercancías y cualquier precio por debajo de 8 estaría provocando una escasez. Y tenemos, bueno, con un punto rojo, el punto donde se intersectan a ambas curvas que expresarían el equilibrio del mercado. Espero que les haya sido de mucha utilidad este pequeño tema y vamos a pasar a las conclusiones generales para así poder cerrar. Los elementos del mercado son 3, la demanda, la oferta y el precio. La oferta y la demanda tienen dos tipos de cambios. Uno es el movimiento y otro es el desplazamiento. El movimiento está causado por alteraciones en el precio y el desplazamiento por cualquier determinante diferente del precio. El equilibrio del mercado es el punto donde se intersectan la oferta y la demanda a un determinado nivel de precios y sabemos entonces que un precio mayor al precio de equilibrio va a provocar un excedente de mercancías y un precio menor a un precio de equilibrio provoca una escasez. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido de mucha utilidad.